casos que los han marcado y más que nada pues para platicar un poquito sobre su vida cotidiana. Si quisiera usted compartir algo con nosotros, comenzando con su nombre y su especialidad. Mi nombre es Rolando Enrique Velázquez, soy médico cirujano. Va a pasar a consulta. Ok. ¿Paró? Sí. Adelante. Soy médico cirujano, tengo 30 años de ejercer la medicina. He trabajado en 3 hospitales y pues tengo más o menos unos 20 años de residir en Puerto Cortés. Perfecto. ¿Algún caso, doctor, que lo haya marcado en esos 30 años que usted recuerde de cirugía? Bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión tuvimos que sacarle un anzuelo de la lengua a un pescador, ¿verdad? Sumamente doloroso, y me llamó la atención por el sitio, ¿no? Sí. Han habido otros casos de emergencias quirúrgicas que ocurren en todos los hospitales, ¿verdad? Pero básicamente mi vida pues la estoy dedicando en los últimos tiempos a la consulta externa. ¿Qué más quisieras saber? Uno de los propósitos de este viaje que tengo es que pues muchas veces nuestros colegas pasan por altos y bajos en su vida, todos somos seres humanos. ¿Qué le diría a esos colegas que están batallando? Bueno, la medicina es un apostolado, ¿verdad? Se vive la medicina, es algo que a uno le gusta. Yo creo que si no hubiera sido médico, hubiera sido mecánico, porque bastante parecido. Yo pienso que todos tenemos la oportunidad de destacar en medicina, solo es dedicarnos a ella. El estudio permanente, el don de poder servirle a la gente. La gente siempre necesita un médico. Latinoamérica es siempre escasa de médicos. En Honduras no es la excepción, ¿verdad? Aquí tenemos un médico por cada 10.000 habitantes, por ahí. Entonces siempre hay una escasez de médicos. No todos van a poder trabajar con el Estado o así, pero uno puede trabajar perfectamente bien la medicina libremente, pues. Solo es de tener valor. Valor. Un comentario, doctor, sobre la inseguridad, violencia. Yo vengo desde bastante lejos con solo una mochila. Y sí he escuchado pues bastantes historias sobre violencia específicamente en contra de médicos. ¿Usted ha tenido alguna, o conoce, sin mencionar nombres? No, la verdad que Puerto Cortés es una de las ciudades más pacíficas de Honduras. El índice de delincuencia aquí es mínimo. Y usted podrá observar de que aquí la gente anda con su celular hablando en la calle. Que le pase un asalto o algo aquí es rarísimo. Cuando hay una muerte violenta, eso es un evento, ¿verdad? Una cosa que todo el mundo la comenta, porque es un lugar tranquilo que todavía queda, ¿verdad? Es un lugar muy bonito, Cortés, para vivir, por cierto, por eso. Creo que usted ya lo ha experimentado acá, que puede caminar libremente sin miedo, ¿no? Pues un poquito, pero yo vengo Bueno, de fuera. que usted viene ya con un prejuicio, ¿va? Pero no, aquí Cortés es un lugar increíblemente pacífico. ¿Algún reto, doctor, que usted haya tenido que sobrepasar para poder llegar a ser médico? Bueno, a mí no me regalaron la carrera, ¿va? Yo tuve que trabajar para estudiar, y mi parte final de mi carrera la saqué con un crédito en una institución que se llamaba Educrédito, ¿va? Que hay que pagarla después. Pero gracias a eso pues pude culminar mi carrera. Así como yo, hay un montón de médicos que hemos estudiado de esta forma, porque es una carrera bastante cara. Sí. Algo que le gustaría comentar a los colegas o a las futuras generaciones? Bueno, que ejerzan la profesión de corazón. Esto es un apostolado, es para servir al prójimo. No hay que comercializarse jamás, ¿verdad?
médico que se comercializa pierde el corazón, ¿no? Pues muchas gracias por vernos entre pacientes, como bien dice. Sé que siempre es difícil pues atendernos, pero se agradece de todo corazón que nos haya atendido. Bueno, doctor Miguel Ángel, un placer conocerlo. Ya sabe que nos tiene a la orden y bienvenido a Honduras siempre. Gracias. ¿Qué va a hacer hoy en la noche, doctor? Nada, no sé, caminar, no sé, ni idea. ¿Usted conoce la Fraternidad de Hombres de Negocios? No. ¿Nunca ha estado ahí? Fraternidad de hombres de negocio. ¿Sí? No. ¿No? Pues si quiere lo invito a cenar hoy. Va, sí. ¿En dónde? Nos reunimos en la Cruz Roja de aquí de Puerto Cortés. Somos una organización constituida de hombres laicos, o sea, no profesionales de la fe, como pastores y sacerdotes, pero sí con profesiones y oficios como ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, técnicos, obreros, empresarios, comerciantes, labradores, agricultores, ganaderos, militares, sin barreras religiosas, políticas, sociales, culturales ni económicas. Nos reunimos en lugares públicos y privados como hoteles, restaurantes, cafeterías, centros comunales, negocios e instituciones gubernamentales y privadas como esta, a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable del testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional,